Vamos a ver la ecuación canónica de la elipse con centro en 0, 0. Vamos a determinar primero. La elipse es un lugar geométrico de los puntos de coordenadas x, y, o sea, todos estos puntos, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados F1, que es foco 1, y foco 2, es constante. Es decir, para cualquier punto del plano cartesiano, puede ser este punto de coordenadas x, y, la suma de las distancias, es decir, del foco 1 y el foco 2, van a ser constantes para cualquier punto que yo tome de ese lugar geométrico. En la elipse encontramos unos elementos. Entonces está los focos, que es F1, F2. Los focos son los puntos fijos del plano. El eje focal o eje principal, que sería la recta, el eje a la cual pertenecen los focos. El centro, pues que es el punto medio del segmento cuyos extremos son los focos, es decir, la mitad, ¿sí? Porque es el punto medio entre los focos, es el centro de la elipse. El eje normal en este caso es el eje X, que es la recta perpendicular al eje focal. Recuerden que este es el eje focal, el eje Y, y el eje normal pues es el perpendicular a este. Los vértices acá lo tenemos, el vértice 1 y el vértice 2, que son los puntos de intersección de la elipse con el eje focal. El eje mayor, entonces tenemos el eje mayor, que es el que está acá en rojo, el eje mayor, que es el segmento del eje focal que une los vértices. Tenemos el eje mayor, que está en azulito, perdón. Este es el eje mayor, el que une los vértices. Y el eje menor, que es el que está en rojo. ¿Listo? Tenemos este que es el eje menor. El eje menor son los segmentos, es el segmento cuyos puntos extremos son los puntos de intersección de la elipse con el eje normal. Podemos colocarle un nombre, por ejemplo, B sub 1 y B sub 2. Ese es el eje menor. El lado recto, que es el segmento perpendicular al eje focal, entonces tenemos el lado recto aquí en naranja, es el segmento perpendicular, es decir, forma 90 grados con el eje focal. Y une dos puntos de la elipse. Entonces acá, por ejemplo, coloquémosle L y L. Esto está uniendo dos puntos de la elipse, pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Vamos a tener dos ecuaciones dependiendo de la gráfica de la elipse. Entonces, tenemos una elipse con la cual su eje focal es el eje X. Si el eje focal es el eje X, la elipse se encuentra de esta forma. ¿Listo? O sea, al contrario de la que está aquí graficada. Para este caso vamos a utilizar esta ecuación. La ecuación canónica va a ser x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Siempre se cumple que a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2. ¿Cómo hallo las coordenadas del foco? Utilizo esta fórmula que es menos c,0 y la otra coordenada sería c,0. Los vértices se hallan menos a,0 y a,0. Y los puntos de corte, estos puntos de corte son con el eje normal, ¿sí? Para este caso serían este B sub 1 y B sub 2. Los puntos de corte serían 0, menos B y 0, B. Para el caso que el eje focal sea el eje Y, que es este caso que está graficado, la ecuación canónica sería esta: x a la 2 sobre b a la 2 más y a la 2 sobre a la 2 igual a 1.
¿Cómo hallaría las coordenadas de los focos? Que en este caso, este es el ejemplo, los focos se hallarían 0, menos c y 0, c. Los vértices se hallarían 0, menos a y 0, a. Y los puntos de corte con el eje normal, que serían en este caso B1 y B2, se hallarían menos B, 0 y B, 0. Estas dos ecuaciones son siempre y cuando el centro sea 0, 0, es decir, son elipses que su centro es el origen. Algo que también hallamos en las elipses es la excentricidad. La excentricidad, si se dan cuenta, es qué tan alargada, ¿sí?, o qué tan redonda viene siendo una elipse. Entonces, la excentricidad se va a definir como C sobre A para cualquiera de los dos casos. La excentricidad es C sobre A. Si esta excentricidad es 0, quiere decir que es una circunferencia, no es una elipse, sino una circunferencia. Entre más se acerque a 0, más redondita va a ser la elipse, pareciéndose a una circunferencia sin serlo. Entonces, vamos a tomar una elipse y vamos a mirar de cuál de las dos ecuaciones canónicas es y la vamos a graficar. Tenemos entonces la ecuación canónica de la elipse x a la 2 sobre 16 más y a la 2 sobre 9 igual a 1. ¿Cómo determinamos a cuál ecuación canónica pertenece? Entonces, vamos a mirar el valor que acompaña a la x y a la y. Siempre el valor mayor va a denominarse como a al cuadrado. Entonces, en este caso, podemos ver que el mayor es 16. Este 16 va a ser a al cuadrado. Y este 9 va a ser b al cuadrado. Quiere decir que vamos a aplicar la fórmula del eje focal x. Es decir, es una elipse que su eje focal es x, que se va a hacer de esta manera. Entonces vamos a utilizar lo que tenemos ahí escrito. Vamos a hallar A, B y C para poder hallar focos, vértices y puntos de corte con el eje normal. Si tenemos que A al cuadrado es 16, quiere decir que A es 4, porque 4 al cuadrado me da 16. Aquí están elevados al cuadrado. Si tenemos que B al cuadrado es 9, quiere decir que B es 3, porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Y para hallar C, vamos a utilizar el dato que nos están dando acá, ¿sí?, que sale del teorema de Pitágoras. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Como en este caso necesitamos es hallar C, al despejar la fórmula me queda que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Quiere decir que estamos formando un triángulo rectángulo en el cual estamos hallando un cateto, que en este caso denominamos C. Entonces utilizamos esta fórmula para hallar el valor de C. Me queda que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. C al cuadrado es A al cuadrado, que ya lo tengo, que es 16, menos B al cuadrado, que es 9. Me queda que C al cuadrado es 7. Como saco la raíz cuadrada, simplifico y entonces obtengo que C es igual a raíz cuadrada de 7. Pueden sacar la raíz cuadrada de 7 y dejarlo en decimal para el momento que vayan a graficar, o lo pueden dejar así mientras tanto. Raíz de 7, o sea, C es raíz de 7. Como ya tengo A, B y C, voy a hallar los focos, el vértice y los puntos de corte con el eje normal. Entonces nos quedaría los focos, las coordenadas son menos C, entonces menos raíz de 7, 0 y raíz de 7, 0. Coordenadas de los focos. Coordenadas de los vértices. Menos A, 0, entonces menos 4, menos 4,0 y 4,0. Coordenadas de los puntos de corte con el eje normal. 0, menos b, es decir, 0, menos 3 y 0,3.
Le vamos a hallar la excentricidad, que viene siendo C sobre A. C sobre A, entonces nos daría el valor de C, que es raíz de 7, sobre el valor de A, que es 4. Podemos hacer esa operación en la calculadora, raíz de 7, que me da 2.6, dividido en 4. Entonces la excentricidad es 0.66. Podemos hallar también las longitudes de los ejes, del eje mayor, del eje menor. Entonces vamos a utilizar la longitud, hallar la longitud del eje mayor. Entonces longitud del eje mayor, que va a ser 2 por A. Entonces tenemos 2 por A, que es 4, o sea, la longitud del eje mayor es 8. Tendremos también la longitud del eje menor. Entonces, longitud del eje menor, que sería 2 por B. Entonces tenemos 2 por B, que es 3. Esto me da 6 unidades. Y podemos hallar también la longitud del lado recto, que es 2B al cuadrado sobre A. Esta es la longitud del lado recto. Recuerden que el lado recto es el que es perpendicular al eje focal. Entonces tendríamos aquí 2 por B, que es 3 al cuadrado, sobre A, que es 4. 3 al cuadrado, que es 9. 9 por 2 queda 18. 18 dividido en 4, que eso me da 4.5. La longitud del lado recto es 4.5. Con los datos que se tienen, ya se puede realizar la gráfica de esa elipse en el plano cartesiano. Vamos a ubicar los focos. Entonces, el raíz de 7, el menor raíz de 7 y el raíz de 7. Entonces, podemos sacar la raíz a 7 para que podamos ubicarlo en el plano cartesiano, en 2.6. Entonces 2.6,0 y menos 2.6,0. Recuerden que el centro es el origen. Entonces 2.6, este sería un foco, y menos 2.6 sería el otro foco. Los vértices van a ser 4 y menos 4. Entonces tenemos que el vértice es 4,0, este es un vértice, y menos 4,0, que es el otro vértice. Tenemos los puntos de corte con el eje normal. Recuerden que este es el eje focal en este caso. Escribo acá, el eje X en este caso es el eje focal. Y el eje Y es el eje normal para este caso. Entonces los puntos de corte con el eje normal son 0,-3 y 0,3. Tenemos que la longitud del eje menor es 6. Entonces el eje menor, que es este, debe medir 6 unidades. Y el eje mayor debe medir 8 unidades, que es el que une los vértices. Entonces, este es el eje mayor. Tenemos también que la longitud del lado recto es 4.5. Recuerden que el lado recto es perpendicular al eje focal y pasa por la mitad del foco. Entonces, 4.5, es decir, que vamos a trazar el lado recto, que sería este, para este foco, y el lado recto para este foco, que sería este.
Con estos puntos vamos luego a trazar ya la elipse. Les aconsejo que utilicen un curvígrafo, si pueden, para poder trazar los puntos, ¿sí? Pasa por el vértice, pasa por estos puntos, por los puntos de corte y conformamos la elipse. Tenemos pues entonces la gráfica de la elipse con la ecuación canónica x a la 2 sobre 16 más y a la 2 sobre 9 igual a 1. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos ahora esta ecuación canónica en la cual vamos a determinar quién es A y quién es B. Recuerden que siempre tomamos el mayor como A. Entonces quiere decir que este es A al cuadrado y que este es B al cuadrado. Entonces vamos a hallar el valor de A. Si A al cuadrado es 9, A es 3. Si B al cuadrado es 4, pues B es 2. Y vamos a hallar el valor de C. Recordemos que utilizamos la fórmula que teníamos escrita A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Que en este caso vamos a hallar C al cuadrado, que es un cateto. C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Reemplazamos, me queda A al cuadrado, que ya lo tenemos acá, que es 9, menos B al cuadrado, que es 4, y me queda que C al cuadrado es 5. Al sacar la raíz cuadrada, ambos lados de la igualdad, me queda que C es raíz de 5. Quiere decir que el valor de C, en este caso, raíz de 5. Como ya tenemos el valor de A, B y C, vamos a hallar los siguientes elementos. Vamos a hallar las coordenadas de los focos. Entonces, los focos, que serían 0, menos C y 0, C. Entonces, para este caso, C es raíz de 5, entonces 0, menos raíz de 5 y 0,5. Vamos a hallar las coordenadas de los vértices, que darán entonces 0, menos A y 0, A. Nos quedaría 0, menos A, que A es 3, entonces menos 3, y 0,3. Vamos a hallar los puntos de corte con el eje normal. Recuerden que esta fórmula es una elipse en la cual su eje focal es Y y su eje normal es X. Entonces tendremos menos B,0 y B,0. Reemplazando en este caso B, que es 2, entonces menos 2,0 y 2,0. Hallemos la excentricidad, que es C sobre A, C, que es raíz de 5, sobre A, que es 2. Entonces vamos a calcular la raíz de 5, que es 2,2, dividido en 2. Entonces esto me da 1,1, la excentricidad. La longitud del eje mayor, que tenemos, es 2A, quiere decir 2 por A, que A es 3, quiere decir que me da 6 unidades la longitud del eje mayor. Vamos a mirar la longitud del eje menor. La longitud del eje menor tendremos que es 2B, reemplazamos 2 por B, que es 2 en este caso, y me queda que el eje menor mediría 4 unidades. Hallemos también